principal fracaso del Fondo Indígena Económico ha sido la creación. Eso debe haberse auditado. Cuando se crea el Fondo Indígena, se crea con todos los proyectos que ya había y con los montos, a solo nombre. Eso es lo grave. No había ese proyecto. O sea, ¿cómo sabían que para criar vacas necesitaban 13 millones o 1 millón? O sea, nadie sabía cómo. Ahí viene el primer acto de corrupción. Se destina toda esa plata y luego cuando ya no empiezan a ejecutar, porque muchas comunidades que se vienen a ti plan decir, ¿qué vaca voy a crear? Que aquí va a venir el helado y se va a morir la vaca. Entonces, no, dicen, allá, entonces, pero como tenemos plata aquí, lo volveremos pastoreo en la frontera con Brasil, o pastoreo en Tarija, o las ovejas en Oruro, y empiezan a cambiar. O sea, el Fondo Indígena se ha creado, yo creo que con la intención de reivindicación social, pero ahí alguien se ha dado cuenta que era poner plata para que nadie vea. En realidad lo que Marco siempre dijo es, revisen los 200 millones de dólares que están en 14 mil millones de bolivianos, que son lo que está en juego en el Fondo Indígena, porque era la única forma de dar claridad de cuánto es el monto realmente invertido. Pero el monto realmente invertido llegará pues al 35% en algunos casos. Hubo la denuncia de que se había invertido esta plata en campañas políticas desde el gobierno de turno, pero nunca se llegó a demostrar. ¿Por qué? Porque nadie investigó. Marco señalaba como responsable a toditos, porque decía, ellos eran los dueños de la torta. Todo el directorio. Todo el directorio. Que estaba compuesto por Nemesia Chapoyo como presidenta. Me acuerdo que había Eber Choquehuanca, Juanita Ancieta. Es más, él dice, aquí se han aparapetado, y utiliza esta palabra, dirigentillos que están robando a su gente. Y dice, ¿cómo puede ser posible? Y él lo denuncia, que lleguen proyectos, vengan disque asesores de los que están en el directorio de ustedes, Juanita Ancietas y compañías, vengan y les cobren plata por un proyecto que es de ellos. Eso lo dicen en esta reunión. Y lo dice, y dice además, ¿cómo puede ser posible que esté tan mal? Dice, no puede ser posible, ustedes mismos están haciendo mal, porque ponen a Marco Aramayo, no le dejan elegir ni su secretaria, porque los movimientos sociales son tan fuertes que ellos ponen a todos los técnicos, 7 técnicos para 1100 proyectos en Bolivia, 7 técnicos, o sea, humanamente imposible. Pero aparte de estos 7 técnicos, los que pertenecían al CONAMAC informaban no al director ejecutivo, sino al presidente del CONAMAC. Los que pertenecían a las Bartolinas, lo mismo, y a cada una de las 7 centrales y las subregionales hacían eso. Entonces él denuncia y dice, ¿qué está pasando? El directorio, firmado por Nemesia Chacoyo, dice, no, vamos a hacer ahora una resolución de cambio de destino y de monto. Un proyecto de 13 millones de vacas se podía convertir en 13 proyectos de 1 millón, de lo que quieran, donde quieran. Llega la plata, 100.000, 200.000, 1 millón, lo que sea, de bolivianos a comunidades que nunca han visto más de 500 pesos, porque son comunidades extremadamente pobres las que supuestamente iban a ser beneficiadas. Llega la plata y aparece un vivo puesto por las, y lo dice así, puesto por los dirigentes que forman parte del pacto de unidad, y les dice, perfecto, como no tienen idea del proyecto, ya se los han hecho, ahora yo les voy a cobrar el 10% del proyecto. Ah, pero no tengo plata, no se preocupen, les va a llegar el desembolso y de su desembolso me dan. Entonces llegaba esa plata, llegaba el desembolso y empezaron a hacer el proyecto. Y cuando venían los descargos no venían con ese menos 10%, porque pues esos dirigentes vivillos, que lo dice así Marco Aramayo, no les dan factura, no les dan recibo, le estaban robando a su gente. Esa gente los ha puesto, a todos los que son CONAMAC, CSUCB y demás cosas, los han puesto por que los representaran. Y ellos mismos iban a robar a esa gente, a decirles, no, es que para que te den tu proyecto, para que te hayan dado, yo he gestionado mi comisión. Y eso es lo que pasó, y denunció Marco también, y dijo, no tengo el descargo de esa coima, porque al final lo que iban a pedir eran coima. ¿Y quién pedía coima? Muchas veces hasta los propios técnicos del Fondo Indígena. Y estoy hablando desde la gestión 2013, que es 12, 11, 10, 9 que se empieza a hacer eso. ¿Por qué? Porque los técnicos eran la gente puesta por las cabezas del directorio. O sea, el técnico no reportaba a su inmediato superior, sino reportaba a su padrino.
Hay proyectos que se han hecho en un día. En un día desde que he ingresado hasta que se ha desembolsado. ¿Estamos hablando de una organización criminal en ese nivel, doctor? Yo creo que por lo menos de un movimiento social muy articulado en el cual permitía que sus interesados puedan tener rápido plata. Ahora, ¿para qué esos interesados y para qué esos intereses? Esa es la cuestión, que no vamos a poder saber porque no se investiga. Marco, precisamente la denuncia de él es esa. O sea, no solo ha dicho, hay varios proyectos y los pobres comunarios o estos comunarios vivillos se están robando. No, la denuncia de Marco fue, alguien está haciendo mucha plata con el fondo indígena. Y empezó a denunciar esto. Dijo, ¿cómo puede haber proyectos aprobados de la noche a la mañana? ¿Cómo puede haber proyectos que se han convertido de 5 millones en 5 proyectos diferentes para no perder esa plata? ¿Por qué no todos los proyectos que no se han movido y no han completado la lista, no se han eliminado? Él ha depurado. 2000 proyectos ha depurado él. Entonces, eso es lo que Marco empezó a investigar y eso es lo que le ha costado la muerte. Porque Marco empezó a ver que mejor que fondos reservados o gastos reservados en el fondo indígena, nadie ve nada, sacan plata y como es para los campesinos nadie va a decir nada. Durante la gestión 2019 y 2020, el Ministerio Público solicitó de los 153 casos que estaban aquí en La Paz, que estaban en un solo caso, el Ministerio Público solicitó que se vuelvan 152 procesos diferentes. O sea, hasta ese nivel de aberración hemos llegado. Jamás nos imaginamos, ni en el peor de nuestras pesadillas, cuántos procesos eran en realidad, que al final nunca se supo. Porque posteriormente, cuando hubo el cambio de fiscal general, se solicitó también a Fiscalía, porque se pidió al Fondo Indígena, a Larisa Fuentes y Cecilia Aparicio, que eran en ese momento la interventora y su jurídica, que nos digan cuántos procesos eran. O sea, nosotros acudimos a la supuesta víctima y ahí se olvidan que había el decreto de transparencia y el decreto que establece, las normas que establecen que ninguna entidad estatal tiene elementos bajo secreto, y peor aún si es que ellos están persiguiendo a Marco. El Fondo Indígena tiene la cantidad exacta de procesos y dónde estaban cada uno de esos procesos, porque se supone pues que ellos se han encargado de, como dijo Marco, vivir a costa del sufrimiento de Marco, porque nosotros no hemos conocido 1, 2, 10, 15, hemos conocido más de 30 abogados del Fondo Indígena que han vivido, porque se ha hecho una cartera específica de procesos contra Marco. Y nunca, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, debo decir con mucho pesar, ni Derechos Humanos, porque también hemos acudido a esa instancia, ni Fiscalía General le hicieron una petición formal al Fondo Indígena que les digan, ayúdenos, es tan difícil, ustedes son los dueños de todo, ustedes tienen aglutinada una sola cartera y díganos cuántos son. Nadie lo hizo. Nosotros sí, no pedimos 1, 2, 3, más de 15 veces hemos pedido y siempre nos han rechazado diciendo, no podemos, no sabemos, no tenemos, no nos informan. ¿Por qué se hace y por qué se empieza a esconder esta información? Siempre lo hemos dicho. No es lo mismo determinar, hay un proyecto en Chayapata por 500,000 bolivianos, que decir son 1.100 proyectos por más de 200 millones de dólares que no se sabe qué ha pasado. O sea, el impacto es diferente. Finalmente, ¿cuántos casos se abrieron? Que nosotros hayamos encontrado eran más de 96 casos que hemos encontrado, y con la separación y todo eran 216 casos. 216 casos que nosotros hemos podido contar. Ajá, más o menos. Pero estamos hablando que estos 16 casos lo tenían a Marco Antonio Aramayo como sindicado, claro, como imputado. ¿Habían otros coimputados? ¿Quiénes generalmente? Normalmente los representantes del proyecto, el representante legal, el representante de control social, el encargado del proyecto, que son 4 personas por proyecto. ¿Había entre ellos personas, no sé, formadas con formación académica? Generalmente eran... En ninguno de los casos. ¿Cuáles eran las características de estas personas? Gente humilde, en muchos casos hasta analfabetos, que no podían ni hablar. Es más, en la comunidad de Uruchipaya habían 2 o 3 personas que no sabían ni español. Y en esos casos incluso ellos se van al proceso abreviado. Ellos han recibido plata, han construido, no han construido, se lo han gastado, no se lo han gastado, no importa. Se han ido a procesos abreviados, lo que pasó en Tarija, y les han dado 2 años de cárcel. Y a Marco Aramayo 8.
O sea, los que han recibido la plata y han mucho lo que no da la gana, les han dado 2 años de cárcel, no entran ni a la cárcel. Pero la acumulación era importante porque acumulando los procesos iba a determinar que Marco Aramayo estaba más de 8 años preso. Y con eso podía salir tranquilamente en libertad, sin importar la sentencia que se le ponga. Penalmente, Marco no tenía responsabilidad de nada. Está bien, pero en la resolución de imputación hay una relación de hechos que señala la Fiscalía. ¿Qué es lo que señala? La relación empieza diciendo que había incumplimiento de deberes porque en el convenio, ellos ponen contrato, no había cláusulas penales ni moratorias. ¿Qué pasa si no cumples? Yo no puedo poner esos tipos de cláusulas porque son excesivas, como puedo ponerlos, porque la ley establece qué pasa si no cumples porque el Estado te da plata por cierto tiempo y no haces. O sea, eso te dice la ley. Pero además, esos convenios son convenios modelos aprobados en 2009, cuando se crea el Fondo Indígena. O sea, si estaba mal el documento no lo hace Marco Aramayo. El documento es un documento, un formato en el cual se cambia solo el nombre, los montos y el proyecto. Lo hace el director jurídico, no lo hace Marco. Segundo, le han puesto por no hacer seguimiento y monitoreo. Marco era uno solo, son 1100 proyectos en Bolivia. O sea, imposible que no. O sea, bajo ese criterio, todos los que son maes en cualquier proyecto o en cualquier entidad es responsable porque pues tiene que estar en todo. Y la omnipotencia y la omnipresencia es simplemente algo que está en la Biblia. No existe humanamente nadie que pueda hacerlo. Y después decía porque conducta antieconómica que por culpa de esas dos cosas juntas le causa daño al Estado. Esos son los 3 delitos y esa es la síntesis de lo que lo han acusado a Marco. En ese momento ocurrió un elemento grave que nadie investigó, pese a que se denunció, una falsificación, una falsedad ideológica en un informe, porque el fiscal general de ese momento pide un informe y los fiscales emiten un informe que dice: la jueza ya ha negado la acumulación de causas, por lo tanto no podemos hacer nada. Ese informe que dice que ya se había resuelto la solicitud de acumulación que se hizo también en vía judicial es falsa, nunca se resolvió. Me ha hecho llorar, me ha hecho llorar, y fue precisamente la acción de libertad. O sea, porque Por su declaración. y él me dijo, ¿no? Cuando terminó, él me llamó desde el penal y me dijo: doctor, no se preocupe, siga luchando, no se canse. Le he dicho: no, es que esto es injusto. Y me ha dicho: doctor, yo estoy aquí adentro, usted no se puede cansar, siga luchando. Marco Antonio Aramayo empezó siendo un cliente difícil por su carácter, una persona sumamente aguerrida, una persona, como decía él, corajuda. Él es cruceño, más al lado del Chaco, de la provincia de Puebla, y una persona de convicciones fuertes, de un carácter sumamente fuerte, pero bastante noble. Él entra a la cárcel mal, con certificado médico forense. Él entra con la hipertensión arterial, que supuestamente es lo que le va a matar. Y empieza pues esa tortura donde se conocen los pequeños detalles que él logró contar y luego más bien se logró plasmar en el informe del ITI. Manillado hasta Santa Cruz, lo llevaban en una ambulancia y no lo llevaban echado en la camilla, no para nada. O sea, sacaban la camilla, lo que sea, y esa ambulancia improvisada lo ponían ahí a Marco. Imagínense estar sentado de cuclillas desde aquí hasta Santa Cruz. Él tenía que encargarse de la alimentación, incluso hasta de los propios policías que lo llevaban. A Marco es al detenido preventivo que le han hecho más requisas que a casi todo el penal junto en los 7 años que está preso. Y las requisas de Marco Aramayo eran a las 2 de la tarde, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a mediodía, o sea, cualquier hora, cualquier momento. Él se encontraba en un control, en un chequeo, también hay las imágenes, y llega un grupo de policías encapuchados, al estilo golpe de estado, lo desconectan de las máquinas, se pelean con los médicos y personal de salud y lo sacan a rastras para llevarlo a una audiencia en el penal. ¿De dónde? Del hospital de clínicas, que además sale con permiso judicial, no es que sale porque me da la gana. ¿En qué fecha salió eso? En enero del 2016.
No es mentira cuando hemos dicho que gestiones 2015, 16 y 17 la fila de fiscales y jueces era interminable en el penal de San Pedro para cautelar y tomar declaraciones a Marco. Muchas veces las autoridades judiciales llegaban a las 6, 5, 4, 3 de la tarde a hacer fila porque seguíamos en la declaración de las 9 de la mañana o en la audiencia de las 10 de la mañana. Él decía, ha sido la pandemia la que me ha dado por lo menos paz de saber que me voy a acostar en mi cama y voy a despertar en mi cama. Porque antes de eso él no se había acostado y podía aparecer. Marco no una, no dos, sino más de 100 veces, el anterior gobierno, el gobierno de transición principalmente, le han dicho, declárate culpable, andate un proceso abreviado y tu suplicio termina. Los procesos desaparecen. Se acumula como quieres. Declárate culpable. A mí me causa cierto malestar ver entidades como la Defensoría del Pueblo que dicen, pero ¿por qué no nos acudían nosotros? Porque sí se ha acudido varias oportunidades y no ha hecho nada. Derechos humanos igual. Derechos humanos en algún momento nos dijo, no podemos hacer nada, somos poquitos, el gobierno es muy fuerte, tenemos miedo. Y a derechos humanos hemos acudido, no una, más de 15 veces hemos acudido para denunciar esta situación de Marco Ramallo, desde un inicio. Pero nadie... Defensoría fue un día, se sentó y dijo, no, la audiencia estaba bien. Le digo, no, ¿cómo va a estar bien? O sea, esta es la 4ª audiencia de hoy día. ¿Cómo puede estar bien? O sea, ¿dónde están los principios? Nadie puede ser juzgado. No, es que son diferentes hechos, porque son diferentes proyectos. Entonces le dije, a ver, y es lo que nosotros hemos dicho, supongamos que sean simplemente los 80 casos que habíamos encontrado, que le den 1 año por caso. Son 80 años que va a estar preso. Hay una frase que siempre digo, cuando yo le dije por Marco al final, y su familia también le dijo, andate al proceso abreviado. Y ha dicho, prefiero 1000 veces morir defendiendo lo legal a seguir viviendo y mis hijos piensen que yo soy un corrupto. Mi nombre no se va a utilizar para lavar la imagen de nadie, porque me ha costado y a mis padres les ha costado el nombre que tengo.